Vamos a hablar de un tema importante que se conoció en las últimas horas, la determinación de la empresa Saman. Saman es la principal empresa del sector arrocero desde el punto de vista industrial, propiedad de la empresa brasileña Camil aquí en nuestro país. Saman ha tomado la determinación, como ya es conocido, de cerrar sus instalaciones en Río Branco. Vamos a recibir en este momento al presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, a Freddy Lago, para conversar sobre este tema. ¿Ya habían tenido algún indicio, Freddy, por parte o alguna comunicación por parte de Saman de esta decisión de cerrar la planta de silos allí en Río Branco? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día Martín, y saludo a toda la audiencia. Sí, en efecto es parte de nuestros análisis en conjunto desde la ACA con las distintas industrias y en particular con qué medidas podemos reaccionar a esta caída de la producción, a la caída del área de siembra y por tanto a la caída de la materia prima para elaborar y procesar y exportar la industria arrocera, que es el segundo escalón de esta cadena integrada. Por tanto, obviamente que para nosotros no solo no es novedad, sino que también motivamos e incentivamos a este tipo de decisiones por parte de la industria para poder maximizar los recursos, en el entendido que hay una capacidad industrial sumamente ociosa para esta realidad, y de alguna forma estas decisiones van de la vía de poder bajar los costos fijos, que si no cada vez se vuelve más perjudicial. A menor cantidad de volumen, si mantengo la misma estructura, obviamente que cada vez hago peor el negocio, el cual ya hoy es negativo. Entonces, obviamente que esto es parte de un proceso que, por cierto, la ACA se siente comprometido con él, no solo en el análisis y en estas decisiones, sino también en el apoyo a estas acciones que en definitiva terminan afectando a mucha gente y que lamentablemente son el factor más débil de la población, que son los lugares de trabajo. Ahora, por otro lado, la ACA en particular se siente que ha tenido una actitud responsable en todo este proceso, porque a través tuyo, Martín, del programa o de distintos otros medios de comunicar a la población, hemos advertido esto, no solo a la opinión pública, sino de primer mano al gobierno nacional, solicitando acciones que pudieran revertir la situación de falta de competitividad que tiene el sector del arrocero en particular, pero que no es muy diferente a los otros sectores de la actividad agropecuaria del país. Pero bueno, lamentablemente no hemos sido exitosos en esta alerta, en esta advertencia, y hoy las consecuencias la terminan teniendo que pagar gente que obviamente que que son lo más débiles en esto, repito. Y si uno mira Río Branco, para los que vivimos en esa zona, lamentablemente esta gente no tiene otras opciones para conseguir este trabajo, y estas decisiones también cabe aclarar que por ahora son definitivas por parte de la industria, salvo que el sector recupere su área de siembra, y para eso tiene que mejorar, insisto, la competitividad, y tiene que darse un montón de factores que el gobierno hoy no quiere incidir. Esta decisión va a llevar impacto por mucho tiempo, y también ya adelanto que es parte de un proceso que se está dando no solo en el resto de las plantas de Saman, sino también en las otras industrias arroceras. Todas están en este proceso de achicamiento y por tanto de reducción de la actividad, como bueno, repito, con estas consecuencias negativas. Claro, Freddy, o sea que esto, ustedes tienen un estrecho vínculo con el sector industrial, entre otras cosas por el convenio que tienen los productores arroceros con la industria para la fijación del precio. Por lo que tú decías entonces, esta no es una situación aislada, probablemente, ojalá que no ocurra, pero no se descarta que pueda cerrar quizás Saman alguna otra planta, o alguna otra empresa del sector industrial también esté tomando una decisión de similares características entonces. Efectivamente, quizás la magnitud de un cierre total de una planta haya pocos ejemplos más para ver en el próximo tiempo, pero sí lo que hay en cada una de las plantas que aún estén abiertas para la entrega de materia prima por parte de nosotros productores, todavía en un régimen de achicamiento y de reducción de su capacidad productiva, porque como decía recién, hay una capacidad instalada que hoy es ociosa, y bueno, hay que tomar las adecuaciones a esta realidad,
dado a que quienes podía haber incidido en el pasado reciente no las tomó, que es el gobierno nacional, por cierto, ¿no? Freddy, también, bueno, en estos días lo hablábamos contigo, Uruguay, a propósito de esa competitividad, ha perdido algunas licitaciones a nivel internacional. Caso, por ejemplo, una compra de Irak que se perdió con Paraguay, que ofreció entre un 10 y un 15% por debajo de lo que había cotizado Uruguay para participar de esta compra de Irak, un mercado que además para nuestro país era tradicional. Sí, efectivamente, en una de esas instancias de licitación, Uruguay perdió en base a una mejor propuesta, como bien lo decías tú, que lo hizo Paraguay, que por suerte en esta última licitación de hace una semana atrás, Uruguay vuelve a competir en esta licitación, y ahí sí fue considerado como uno de los proveedores con un barco de 30.000 toneladas, inclusive a precios mejores de los anteriores. Y eso obviamente responde a la calidad en excelencia que tiene el producto uruguayo, y bueno, en ese balance que hacen los consumidores del mundo de tener un producto un poco más barato, que les genera quizás menos calidad, también en otro momento prioriza la calidad. Por eso es que esto también es parte de la variable. Tenemos la mejor productividad de la región y una de las 3 mejores del mundo. Tenemos valores de exportación que están 7-8% por encima de lo que son los otros proveedores de arroz en el mundo. Por tanto, esa variable tendría que ser de éxito, pero lamentablemente cuando la tercer parte del componente, que es la estructura de costos, es mucho más alta que el resto de los países, obviamente que queda relegado y ocurre lo que analizamos al principio. En este aspecto, y tomando como ejemplo Paraguay tiene los mismos vecinos que Uruguay, porque parte de eso es la excusa que da el gobierno de que tenemos problemas con nuestros vecinos. Miremos el mapa y vemos que también Paraguay tiene a Argentina y a Brasil como vecinos, y Paraguay está en crecimiento en su ecuación económica general. Basta mirar los datos recientes de este país, y Uruguay está en una situación totalmente inversa, y con todo eso, con dificultades en cuanto en el específico del arroz, con menor productividad por hectárea y menor calidad, logra competir gracias a su situación de costos internos mucho más favorable que nuestro. Así que, a ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La situación del problema del arroz en Uruguay es un problema del Uruguay, de decisiones políticas de la economía que están impactando de forma sumamente negativa, y que también es efecto en otras cadenas agropecuarias. Pero obviamente no se quiere asumir esta situación y no se quiere actuar en consecuencia. Por eso, insisto, es lamentable que el Uruguay vaya perdiendo actividad en un sector tan eficiente, cuando las decisiones son de políticas internas, y aquí no hay otros indicadores que tendrían que corregirse desde afuera para mejorar nuestra situación. Freddy, para redondear, el área arrocera con respecto a lo que fue la campaña pasada va a sufrir una reducción, o sea, se ve reflejado también en el área, y esto probablemente proyectando lo que va a poder ser la próxima producción, la próxima cosecha de arroz, que hay que ver también cómo acompaña el tiempo, vamos a tener menos arroz disponible en el país. Exacto, nosotros el año pasado sembramos y cosechamos 155.000 hectáreas. Las proyecciones que estamos teniendo para esta siembra, que ya arranca en un par de semanas por el norte del país, son de aproximadamente 135.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de 20.000 hectáreas menos, que eso se traduce en quizás alrededor de 200.000 toneladas menos de arroz cáscara producido, y bueno, se va agravando a esta reducción, como decía al principio, de materia prima, y se vuelve una espiral descendente al cual va a ser cada vez más difícil poder retomar esta situación, y que volvamos a tener el nivel de producción que el Uruguay ya llegó a cultivar 205.000 hectáreas. O sea, la disminución total de lo máximo a lo mínimo, estamos hablando de 70.000 hectáreas. Es muy impactante, es muy importante. Freddy Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, muchas gracias por estar con nosotros, y volveremos nuevamente a conversar, Freddy, en algunos días más. Gracias por estos minutos.